Bueno, este es importante, o también es importante. Aquí están los señores que pagan la fiesta, o por lo menos la financian, o incluso los dos, ¿no? Así que muy emocionados con este panel. Es fascinante que en estos eventos uno aprende hasta el final, hasta segundos antes de subirse al escenario. Damián Martínez decía que la competencia por la inversión, por los flujos, por los fondos, es internacional. No tiene por qué venir aquí. Y en nuestros países que oscilan entre el sano patriotismo y el nocivo ombliguismo, a veces tiene que venir alguien con acento mexicano a decirlo. Prueba de ello es que el ministro Ventura está en Madrid ahora en un roadshow para atraer inversión. Primero Dios lo consigue, mucha y buena, y llegamos hasta los 5.000 millones de inversión en la PEC 5, pero sí es una competencia internacional. Otro dato que aprendí ayer del decano de todo esto, que es don Germán Obiols, gracias Germán por todo lo que has aportado, es que la inversión en los últimos 20 años en el sector suma 20.000 millones de dólares. No sé si es un dato oficioso, oficial o algo entre medias, pero más o menos me hace sentido. Gran parte de eso pues lo han financiado capitales, bancos, Luis, nacionales que siguen apostándole a Guate y a la región, ¿no? Pero creo que en esta ocasión vamos a tener que ir fuera, a captar capital. Vamos a tener que ir a Washington, Marcelino, vamos a tener que ir a Tegucigalpa y bueno, y a la zona 4. ¿Cómo se ven las cosas? ¿Cómo se ven las cosas? Empiezo contigo, Marcelino, en Washington. ¿Qué dicen tus accionistas? Los bancos también tienen bancos y también tienen accionistas. ¿Qué dicen los tuyos? ¿Hay interés? Muchísimas gracias. Primero a República por invitarme. Yo siempre me siento re bien en Guatemala. Es un país que le tengo cariño especial porque fue mi primer viaje internacional trabajando en el mundo de desarrollo. Lo hice a Guatemala. Eso fue en el 2005 y me acuerdo, y yo he sido testigo de cómo las cosas en cierta medida, en varios aspectos, han salido muy bien. O sea, yo no tengo duda que Guatemala es un destino atractivo a la inversión porque tiene un modelo que ha logrado buenos éxitos, y en un contexto latinoamericano en el que muchos de nuestros gobiernos tienen pues retos, la demanda sigue creciendo, tener un instrumento que te entregue de manera efectiva inversión privada es fundamental. Y ustedes tienen uno de ellos, creo que han logrado muchos éxitos. Entonces, de ahí, digamos, una mirada positiva. Pero el mundo está cambiando y hay retos que son mucho mayores que esos. ¿Qué retos después y durante de la pandemia, además de estas limitaciones? La desigualdad sigue creciendo en América Latina. Tenemos que resolver esos retos, que son los retos que precisamente a veces impiden desarrollar los proyectos. Y de ahí que tenemos que lograr que toda la gente pueda decir que tiene acceso a la electricidad. Recordemos que hay aproximadamente 1.5 millones de personas en Guatemala que no saben ni de qué estamos hablando ahorita, porque no conocen lo que es la electricidad. Entonces tenemos que avanzar en resolver esos retos que son fundamentales y que debería ser un trabajo de todos, porque es bueno para el sector que de una vez por todas logremos esas metas ambiciosas. Sabemos cómo hacerlo y es un trabajo que yo creo que todos deberíamos que realizar. Ese es un reto adicional. Otro reto que estamos viendo en América Latina hay incertidumbre, ya hay impactos de cambio climático, quizás lo han vivido aquí, demanda de energía que crece a 9-12% por las olas de calor, cosas que nunca habíamos visto. Impactos del cambio climático, la generación hidroeléctrica está variando de manera diferente. Entonces nuestros sistemas se tienen que adaptar a esas nuevas realidades. Y sí, nuestro sistema tiene que seguir proveyendo de certidumbre, pero eso no significa que no tengamos que ir ajustando en el camino. Hasta los sistemas que han sido más exitosos en América Latina y donde 100% de la inversión es privada, han tenido que ir ajustando en el camino porque definitivamente los retos que tenemos enfrente son más grandes que los que teníamos hace 10 o 15 años. Pero en general, yo la verdad que veo en Guatemala un destino atractivo a la inversión, que puede serlo toda vez más si nos ponemos como meta institucional y de todos los actores enfrentar de lleno estos grandes retos que se nos vienen aún hacia enfrente.
Gracias por la panorámica, Marcelino. Y desde el BECI, ¿cómo se ven las cosas? Muchas gracias por la pregunta, Bosco. Quisiera iniciar antes agradeciendo por la gentil invitación a hacernos parte de este Summit 2025 sobre sostenibilidad. Sin duda para nosotros, como BECI, es un tema muy importante. De hecho, la percepción de nosotros es que el desarrollo del sector eléctrico sin duda es una piedra angular para fortalecer ese proceso de la integración regional, que particularmente se vuelve relevante para nosotros. Adicionalmente, sirve para promover ese desarrollo económico y social equilibrado que buscamos no solo en Guatemala, sino en todos nuestros países. Nosotros reconocemos que, digamos, ese carácter transversal y esa capacidad transformadora que tiene el sector lo constituye una especie de el corazón del sistema productivo en la región, que era un poco lo que conversábamos. Y como ello, nosotros reconocemos que en este panorama de retos, de oportunidades y de avances también hay que darle el apoyo. Justamente lo que nosotros estamos percibiendo del panorama nos lleva a proponer una especie de visión de desarrollo del sector a nivel regional enfocado en 3 pilares principales que consideramos que se vuelven relevantes en este momento. En primer lugar, toda aquella infraestructura dentro del sector que recoja de una forma integral estos elementos que se han hablado en todos los paneles. Sostenibilidad, resiliencia, por supuesto rentabilidad, ¿verdad? Escalabilidad, que se vuelve importante porque nos permite a nosotros en tiempo real poder ajustarnos a los cambios de las necesidades y prioridades de desarrollo de todos nuestros países. En segundo lugar, también el contexto, como lo leemos, nos obliga hoy a dar prioridad a todas esas iniciativas que promueven la energía limpia. Eso se vuelve fundamental por los retos que tenemos. De hecho, como Banco Multilateral, no podemos obviar el punto que marca la observancia de estos criterios o prácticas o estándares internacionales sobre sostenibilidad ambiental y social. Y en tercero, que nosotros lo consideramos importante, de hecho, yo sé que no es nuevo para algunos de nuestros colegas de otros bancos multilaterales, pero para nosotros lo es, que es el apoyo a la política pública. De hecho, nosotros apenas hasta 2020 empezamos a incursionar con nuestro programa de PBLs para apoyar justamente esas iniciativas principalmente hacia la descarbonización. Y cierro con un comentario. Cuando nosotros vemos todo esto, reconocemos que el caso de Guatemala es un caso muy excepcional, que vale la pena replicar algunas de sus experiencias en la región. Y eso le hace que hoy esté en una posición clave para atraer inversión estratégica que le permita acelerar el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones a las que sirven, ¿verdad? Y en tercer lugar, esa transición gradual hacia un futuro que sea resiliente y sostenible, no para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias. Sí, se me oye bien. Perdón que estoy saliendo de una influenza. Definitivamente lo vemos viento en popa. Apostamos mucho por Guatemala. Sin duda, como Banco Industrial, somos la institución más comprometida con el sector eléctrico porque ya no solo estamos en el área de financiamiento, como muchos de ustedes saben, pero el invertir en Guatemala y que seamos los guatemaltecos hace una gran diferencia y da mucho positivismo, porque los guatemaltecos estamos para quedarnos. Si entran fondos de inversión es solo para poder ganar plata y después venden las empresas. Hay un caso, por ejemplo, El Salvador, que muchos dicen es que El Salvador dolarizó y por eso ha tenido crecimiento económico bajo. Totalmente falso. Guatemala es una economía per se dolarizada en los últimos 25 años. Lo que pasó en El Salvador fue que vendieron sus empresas. En cambio, acá en Guatemala la inmensa mayoría se quedó y los dividendos se reinvierten. Entonces, el consejo a todos los empresarios es no vendan, invirtamos en el país. Yo soy una persona sumamente optimista y por eso te digo que nosotros vamos a entrar con todo a financiar la PEC 5 y otras inversiones que vengan. ¿Por qué razón? Primero, la ley de electricidad funciona muy bien. El dinero entra a un fideicomiso en el Banco Industrial, se recibe del AMM la nómina digitalmente y se paga digitalmente, sin intervención humana. En Honduras entra al erario nacional y hay deudas de más entre 12,000 y 15,000 millones de lempiras, que son más de 400 millones de dólares.
Por el otro lado, Guatemala es un país con muchísima estabilidad económica. El Banco Central, por constitución, no le puede prestar al Estado. La relación deuda-PIB es 26%. Salvador es 87%, Costa Rica 60%, el mundo 95%, Estados Unidos 124%, y eso pinta muy bien para un banco, porque quiere decir que no va a haber gran variación de tasas, y lo vemos porque se maneja un déficit fiscal muy controlado. Por el otro lado, siempre se nos dice, miren, es que el interior de la República está explotando. O sea, antes íbamos al interior y había gente lamentablemente descalza. Ahora descalza no hay nadie, ahorita todos están en moto. Hay centros comerciales de primera. Yo saqué en el banco, dividido en 5 regiones, norte, centro, sur, este, oeste, los depósitos en las regiones. En el 2014 lo ponemos como 100%. 2019, 5 años después, en promedio 156%. Y 2024 como 260%. O sea, ha habido un crecimiento fuertísimo en depósitos. Alguien me va a decir las remesas, pues claro que las remesas ayudan, pero una parte de la remesa y una muy buena parte no está bancarizado. O sea, sí hay muchas inversiones, y cuando nosotros vemos en el interior, cuando la gente empieza a utilizar más artefactos eléctricos, porque todavía hay algunos que usan leña, usan hielo en lugar de una refri, o sea, y lo mencionó Pablo, los crecimientos que tenemos. Entonces, yo sí creo que hay que ponerse las pilas con la PEC 5, PEC 6, las que vengan, porque creo que de verdad a Guatemala hay que apostarle. Y el punto más importante, o sea, ¿por qué Guatemala en la crisis del 2008 no se cayó? Todavía crecimos positivamente, a pesar de que esa crisis financiera llevó al mundo a un decrecimiento. 2015 se quita la vicepresidenta y el presidente del país creció 4.1. COVID, un decrecimiento de 1.8, pero al año siguiente un crecimiento del 8%, porque el 92% del PIB lo genera el sector privado. Un gobierno, mientras más pequeño, mejor. Yo siempre discuto con las calificadoras. Muchas gracias. No, créanme, discuto con las calificadoras, muchas gracias. Es que ¿saben qué? Estamos defendiendo la estabilidad de Guatemala. O sea, estamos acostumbrados a tener tasas bajas, tipo de cambio estable, inflación baja, y llegamos a creer que eso es normal y que así va a ser en el futuro. Va a ser en el futuro si luchamos por mantenerlo. Pero la presión política de que el presupuesto crezca es gigantesca. O sea, yo estaba con el del fondo, es que hay que subir el presupuesto. El presupuesto de Guate ahorita son 154,000 millones. Lo suben a 200,000. ¿Hay aquí alguien que crea que va a haber una diferencia? El 92% ya está asignado. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando un gobierno crece, después ya no lo pueden reducir. Miren Estados Unidos con el Dodge. Iban a entrar a bajar $2 trillones. Después 1, después 0.5. Ahorita van por 0.16 de trillones. O sea, no hay que dejar que el Estado crezca. Gracias a Dios se ha logrado mantener y debemos de seguir en eso. Claro, tenemos retos, creo que todos los conocemos. Una de ellas es no llegar a un problema muy grande de tramitología. Por ejemplo, yo hablaba con un italiano que tiene un alto puesto en Mastercard, le decía, mira qué le está pasando a Europa. La zona económica europea, el mercado común son 27 economías, la zona del euro son 20. Pero estas 27 economías en el 2014 tenían un PIB como de 17 trillones. Estados Unidos también tenía un PIB alrededor de 17 trillones. Ahorita tienen un PIB de 20, Estados Unidos 30. Digo, mira, Estados Unidos estaba igual y creció 50%. ¿Y qué es lo que me dice? Es que somos los reyes de la regulación. Entonces, si en Guatemala no le ponemos atención a eso, o sea, eso nos va a pegar económicamente. Y el segundo punto, que todos lo sabemos, es la conflictividad social. O sea, es muy difícil. Entonces, la PEC 5 nosotros la vemos muy bien, pero cuando hablamos de transporte, que para mí es el problema de fondo en Guatemala, porque generación se resuelve, distribución, Pablo nos mencionó que 130,000 hogares se conectaron, pero si hay que pasar por finca de narcos, por fincas de gente conflictiva, eso es en donde hay que ponerle atención, y ahí tiene que entrar el Estado. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía Luis que el guatemalteco se queda en Guatemala, sí,
no vende y si te despistas, te compra. Hay que tener cuidado. Y yo sé que podemos contar con el capital nacional para la PEC 5, PEC 6, PEC 7, PEC infinito. Y con el BI, pues es el banco industrial, ¿no? It's in the name, en el centro de todo eso como el motor y el financista del desarrollo industrial. O sea que, Luis, no insistiré contigo, pero sí voy a hacer doble clic aquí con los amigos de las multilaterales. En los pasillos de Zona 4 ya se habla de PEC 5. En los pasillos en Washington, en Tegus, en las juntas, en alguna cadena de emails, ahí escondido, ¿se habla de la PEC 5, sí o no? ¿Lo tenéis en el radar, sí o no, Marcelino, Armando? Sí, yo empiezo sin duda, es algo en lo que estamos interesados en el banco. Yo creo que Guatemala ha venido siendo exitosa y yo creo que lo va a ser exitosa porque hay muchísimo interés. Como lo dijo alguno de los panelistas anteriormente y está considerado en el proceso de la PEC, es importante que sigan escuchando a la industria, que sigan escuchando a las diferentes tecnologías y que ellos ven que dentro de las reglas de la licitación se pudiera, digamos, ajustar para asegurar éxito para todo. Entonces yo diría mucha expectativa, muy positivo, pero sigan escuchando lo que les dice la industria en el proceso de la licitación. Eso va a ser muy importante. Bien. O sea que no estamos ni tan cerca ni tan lejos de las inversiones, ¿no? Es temprano, pero hay interés. Mucho interés. De nuestra parte también, de hecho nosotros también lo tenemos en nuestro radar. Casualmente estuvimos conversando al respecto ayer con nuestro gerente de país, el doctor Almeida, que debe andar por ahí, no lo veo. Efectivamente, nosotros consideramos que el enfoque estratégico de esta licitación tiene un alcance transformador y que va a definir en las décadas por venir la forma en cómo se va a ir estructurando esa matriz de generación. Cuando nosotros analizamos todos los objetivos que propone la PEC 5, está en línea con la visión institucional del banco, pero adicionalmente con esa visión que les comenté del desarrollo del sector al 2029. En todos sus objetivos estratégicos, desde la diversificación de la matriz, la modernización de la infraestructura, el aseguramiento energético, ¿verdad?, hasta los espacios para atraer inversión nueva. Y, por supuesto, de manera transversal, todos los criterios de sostenibilidad. Todo eso hace sentido. De hecho, nosotros casualmente estamos planeando hacer una especie de un get-together con los principales players, un poco para dar a conocer nuestra oferta estratégica. Justamente de ese tipo de diálogo es de donde surge ese entendimiento de cuáles son los momentos, los espacios y los mecanismos con los cuales el banco puede acompañar este tipo de iniciativa. Y concluyo con algo, haciendo un poco la reflexión, el PEC 5 realmente es algo bastante ambicioso y tiene un alto grado de complejidad. Nosotros desde el BESIE hemos acompañado, digamos, iniciativas similares, pero con un alcance parcial en otros países de la región, donde no necesariamente es el mismo modelo de Guatemala. Creo yo que nosotros tenemos un buen valor agregado que poner sobre la mesa respecto de la experiencia que hemos tenido en otros de nuestros países promoviendo iniciativas de este tipo, principalmente en los aspectos de la infraestructura, la energía renovable y todo ese camino hacia la transición energética justa. Luis adelantaba algunos riesgos, ¿no? No todo es bonito. Guate tiene fortalezas, pero tiene retos. Entonces yo os pregunto a los tres. Uno, ¿se le ha puesto precio ya a esos retos? A veces, por momentos, en conversaciones aisladas, se trata cada parte de la cadena de una manera excesivamente insular, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en generación y transmisión. Se ven como separadas. ¿Se le ha puesto precio a ese riesgo? Y después, ¿qué riesgos se ven desde aquí, desde Guatemala, Luis, y qué riesgos o retos se ven desde fuera? Armando y Marcelino, si podéis elaborar un poco más sobre los riesgos. Gracias. Empiezo, sí. Mira, o sea, todo tiene riesgos, pues, como la banca, ese es el tipo de negocio. Yo, francamente, considero que al menos en el tema de generación, lo que hay que tener mucho cuidado es con el tema social, pero eso más o menos, ¿tienes alguna idea
de por dónde va. Lamentablemente las hidroeléctricas han sufrido mucho, las mineras han sufrido mucho, las fincas con las invasiones, y vemos que es muy tardío la reacción del Estado. Pero hay otras que funcionan bastante bien, que digamos que el riesgo es bastante moderado. Yo francamente, si se entran con proyectos que tienen mucho sentido, yo no me preocuparía del financiamiento. O sea, 4.000, 5.000 millones, o sea, de verdad, o sea, ya la banca en Guatemala tiene tamaño. También ya no solo trabajamos localmente con el BID, por ejemplo, y con el BCIE, nosotros tenemos muy buena relación. O sea, trabajamos también con otras multilaterales como IFC, DFC, también con Norfund. Con el BID, inclusive la excelente experiencia que en Sochi. O sea, para una idea de lo que nosotros confiamos en el país y en la infraestructura, también estamos en esa autopista que va a cambiar el país. Y la buena noticia ahí que Marcelino, gracias, el BID entró directo. O sea, porque normalmente se sienten más cómodos usando un banco como puente, porque pues tampoco tienen tiempo ni es su negocio estar viendo tanto a los clientes. Entonces, el respaldo es del banco y el banco es el que conoce a los clientes. Entonces, por esa vía, por recursos locales, también sindicamos muchos créditos y se junta un montón de plata, o sea, invitamos a bancos de afuera. Entonces, yo te diría, yo no veo riesgo de dinero, sí veo riesgo en algunos proyectos, pero es de pensarlos muy bien, pero sí veo riesgo en transmisión. O sea, de verdad, o sea, por ejemplo, cuando ves las subestaciones que mencionaba Pablo, o sea, hay que cambiar un modelo para que cuando estés en transmisión también ganes más. Es que el retorno que te pagan es sumamente bajo y entrar a lidiar con todos los problemas no tiene sentido. Entonces, claro que hay, pero de verdad totalmente manejable. Sí, a ver, cada proyecto se analiza por sus propiedades y los riesgos en específico, pero si algo yo quisiera resaltar, y es un tema global, pero también latinoamericano, y creemos que es un poquito más grave en América Latina, es el tema de la transmisión. Verdaderamente está siendo un reto. Siempre históricamente nos dábamos cuenta, cada 5 años vamos atrás en transmisión, pero ahora creemos que el problema es un poquito más agudo en el banco. Y estamos nosotros actuando y tratando de ayudar a países en diferentes maneras. Hemos hecho algunos análisis de cómo podemos, respetando los términos ambientales y sociales con los que se tienen que manejar los proyectos, acelerar los procesos de tramitología. Hicimos un estudio de cómo hay trámites redundantes en varios países y cómo con sistemas digitalizados pudieras acelerar. Nos hemos trabajado con la industria, por ejemplo, minera en Argentina, en las regiones del litio, donde digitalizando los procesos hemos reducido los tiempos en 40-50%. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología para acelerar los procesos. Acabamos de apoyar, por ejemplo, a Chile con un instrumento, una reforma de política para de manera eficaz, eficiente, pero también socialmente responsable, agilizar muchos trámites a nivel de la economía en su conjunto. Entonces, hay cosas que se pueden hacer desde el lado de la tramitología, le voy a llamar así entre comillas. Pero en tema de transmisión, creo que tenemos que trabajar más de fondo en, yo diría que 2 ángulos. Uno, en la planeación, y definitivamente ser mucho más proactivos, y a veces ser ambicioso suena a que puede ser contraproducente, pero ustedes ven lo que está pasando, no sé, en India o en China. Ahora están planeando primero la transmisión y después la generación, porque ahora el reto es la transmisión. Entonces, si tú pones una subestación de suficiente tamaño, la generación va a llegar, porque nuevas tecnologías como solar eólica son tan competitivas casi en cualquier lugar que el reto es tener la transmisión. Y es lo que está haciendo China e India, construyendo estas subestaciones gigantescas, porque después saben que ahí va a llegar la generación. Sí se requiere repensar un poquito el paradigma en planeación y los incentivos obviamente económicos, y trabajar con los temas de tramitología. Nosotros estamos trabajando en diseñar algunos instrumentos financieros nuevos, sobre todo para líneas interregionales, y de hecho este año vamos a publicar un reporte importante sobre esas recomendaciones de política que creo que tenemos que tomar en América Latina para definitivamente acelerar en el tema de transmisión, y va a ser en la tramitología, va a ser en los temas de planeación, en los temas regulatorios, porque toda América Latina le está pasando que estamos invirtiendo en promedio 50,000 y debemos llegar a 150,000 millones de dólares. Entonces yo sí creo que el tema de transmisión merece un foco especial, y esas reformas institucionales
que el engranaje de cómo funcionan nuestros mercados se tienen que seguir ajustando. ¿Por qué? Porque hay un cambio tecnológico, porque hay nuevos retos y manteniendo un rumbo siempre van a ser necesarios ese tipo de ajustes. Escuché, por ejemplo, el tema de la transmisión y estas zonas donde solo una subestación por algún tema o una línea muy corta por algún tema ambiental y social no se ha podido. Bueno, nosotros hemos apoyado a clientes y hemos identificado cómo con una batería resuelves ese problema en 4 meses. En 4 meses. Y es cierto, esas tecnologías a veces te pueden ayudar a resolver eso. ¿Cuál es el problema? A veces la regulación no te acepta que el almacenamiento es un activo de transmisión, pero a veces esas nuevas tecnologías nos pueden de manera muy efectiva ayudar a resolver ciertos tipos de cuellos de botella, ¿no? Entonces ahí es donde la regulación se tiene que ir adaptando. De hecho, a veces yo creo que la palabra regulación de hecho no es la correcta, es un poco la adaptación, no es regular más, es que fluya mejor la inversión aprovechando las nuevas tecnologías. Entonces, hemos podido apoyar a clientes en identificar estas soluciones de cómo, por ejemplo, el almacenamiento te puede liberar problemas de transmisión. Les comento, el portafolio del banco es aproximadamente $5,000 millones. La gran mayoría es transmisión, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Y el 16% aproximadamente es en acceso. Es importante y quiero enfatizar en eso. América Latina pudiera ser la primera región del mundo en desarrollo que logra 100% de energía y estando en 2025 es un reto que debemos todos de cumplir. Por cierto, América Latina siendo la región del mundo que tiene la energía más limpia y eso es por una razón, es porque hace sentido. No hicimos hidroeléctricas porque queríamos reducir emisiones, sino porque hacía sentido. Ahora la región está invirtiendo mucho en solar y eólica porque hace sentido económico, nos estabiliza los precios y nos deslinda mucho de las fluctuaciones que hay. Entonces, sin duda, hay que enfocarnos mucho en transmisión y en esas adaptaciones normativas para enfrentar estos nuevos retos. Armando, el BCI quiere crecer mucho en Guate. Tiene muchas ganas. ¿Hay algo que te lo haga pensártelo 2 veces? ¿Que os lo haga pensárselo 2 veces? Retos. Retos. A ver, creo yo que a donde está la situación de Guatemala hoy lo pone en una excelente posición para realizar inversiones estratégicas en el sector, justamente para dar ese salto cualitativo y cuantitativo, no solo en términos del crecimiento económico, sino también a nivel del desarrollo social. Yo creo que muchas de las cosas que ha hecho Guate en las últimas casi 3 décadas justamente te da esa certeza para poder entrar. Por supuesto, hay retos que son generales, no para Guatemala, sino para toda la región, que es respecto de crear las condiciones para atraer esa inversión. Esa es otra discusión, ¿verdad? Pero en este caso, tal vez lo que nosotros vemos como la fortaleza más destacable es que esa evolución natural que ha tenido el marco normativo ha generado esos espacios para crear sinergias y complementariedades entre el rol del Estado y el liderazgo y la participación activa de los actores del sector privado. O sea, realmente lo que demuestra es que es un caso exitoso donde la inversión privada puede dormir tranquila. Y como sabemos, la volatilidad e incertidumbre son malos consejeros del dinero y de los inversionistas. En ese sentido, más allá de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo respecto a fortalecer el rol de la institucionalidad y fortalecer esos espacios donde entran cada uno de los actores es donde hay que poner la plata hoy. Desde el fortalecimiento del policy making hasta la eficiencia operativa de la programación de las inversiones con una visión de largo plazo, como lo mencionaron en uno de estos paneles, el fortalecimiento del marco regulatorio y hasta seguir avanzando en, qué sé yo, en liberar estos cuellos de botella, por ejemplo, para avanzar hacia la electrificación rural, por ejemplo. Pero lo que nosotros vemos en reconocimiento de lo que está hecho, lo que se está haciendo, y si podemos entrar a apoyar ahí, es que pone al país en una posición para atender de mejor manera esos desafíos que hoy se lo están comiendo, que es lo que se estaba argumentando sobre el avance de la demanda. Una demanda que surge naturalmente de la evolución de la economía por el lado industrial, el lado productivo, y también esa presión, ese punto de presión que surge de la evolución demográfica de nuestras poblaciones. Nosotros no lo dudaríamos, creo yo, y con esto concluyo, que lo que hay que enfocar es
crear esas condiciones para una atracción de inversión que permita darle confianza y seguridad a todos los participantes. No puedo solo, tal vez uno de Bien. los retos del BCI es que No. baje un poco los precios. Tomo nota. Fíjense que yo lo hago para atacar, para que no me ataquen a mí, ¿verdad? Entonces el primero, no, tenemos muy No, muy buen bien, muy trato. bien, muy con bien. todo. Nos estamos quedando sin tiempo, Sí. que es dinero, entonces voy a tener que sacrificar un par de preguntas. Qué bueno que por tanto hablaste de Sochi. Qué interesante ejemplo de lo que se puede hacer directo, ¿no? Vía BidInvest. Uno tiende a pensar en multilaterales Estado, pero no, en este caso fue directo. Bien interesante. Supongo que se puede hacer más ahí, ¿no? En Guate y en la región. Va, pero en los 5 minutos que nos quedan, poquito más, regálame 2 minutos, Alejandra, por favor. Hay un tema que me muero por sacar, el nearshoring. Aquí se lleva hablando de nearshoring, ¿no, Rodrigo? Una buena temporada. Marcelino, si uno se planta hoy en Washington a pedir inversión, ¿le va a ir bien, le va a ir mal, le va a ir regular? ¿Le van a decir, ¿y usted qué va a invertir aquí? A ver, yo sigo creyendo definitivamente que en este contexto que tenemos global, América Latina y los países pues, más cercas hacia el norte, como Guatemala, siguen teniendo una oportunidad. Siguen teniendo una oportunidad. Hay una intención de diversificar las cadenas de suministro en el mundo y esas cadenas de suministro requieren lo que todos ustedes saben muy bien, energía y energía a precios asequibles. Y sí, muchas empresas están pidiendo energía limpia porque lo tienen en sus requerimientos corporativos. Entonces, yo sí creo que sigue habiendo, hay una oportunidad y creo que Guatemala está bien posicionado. Tenemos que seguir proveyendo de certidumbre, tenemos que seguir dando esa energía a tiempo, porque el reto de muchos de los centros de datos es tener la energía pronto y a veces se tarda, como lo sabemos, más la línea de transmisión que en sí construir el generador. Entonces yo sin duda creo que en este contexto que hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que tiene que ver con relocalización, la oportunidad sigue estando ahí definitivamente y lo que esta audiencia tiene que hacer es, en conjunto con el gobierno, seguir acelerando el paso en tener un sector energético que entregue esa energía que demandan los empresarios. Parte 2, brevemente. Si Guate, no son excluyentes, ¿no? Pero si Guate no es solo plataforma de exportación para manufacturas, ¿no? Nearshoring, friendshoring, reshoring, asumamos que la aguja se paró antes del reshoring, que hay espacio para el nearshoring y el friendshoring. ¿Qué podemos hacer para que Centroamérica, que en su conjunto sí es una economía importante, o por lo menos del tamaño de Colombia, demográfico y económico, qué podemos hacer por hacer el pitch de Centroamérica como un todo y qué rol juega la energía en Guate y Centroamérica como un destino atractivo de inversión per se? Centroamérica ha creado una plataforma que todos las conocen y la conocemos de mucho tiempo, que es un mercado regional integrado. Y lo he escuchado y lo escucho de varios clientes. Ustedes saben, ahora hasta conseguir un transformador es difícil, porque el mundo va y suministra a donde hay demanda más grande, donde hay un proyecto más grande. En la manera que América Central se presente como un mercado común energético, va a ser mucho más valioso para los inversionistas. Y Guatemala, con toda la experiencia que ha ganado en su sistema que funciona tan bien, puede aprovechar como nunca, digamos, este mercado integrado regional. Yo veo definitivamente una Centroamérica integrada y Guatemala siendo un jugador importantísimo y que puede explotar de manera muy adecuada el mercado que se tiene. Porque sí, somos más grandes integrados que no integrados. Y tal vez voy a ser el único, no sé si pesimista o realista, ¿verdad? Pero yo el nearshoring lo veo como canto de sirena. Ya va a haber nearshoring. Que pensé que iba a haber Trump shoring cuando empezó a atacar a China, porque entonces sí creí que a la fuerza iban a venir las empresas porque no tenían de otro.
pero Guatemala, mientras no tenga buena infraestructura, buenos puertos, es imposible. Muchas veces se critica al sector privado porque Guatemala crece 3.8, dicen Guatemala debería crecer 6, Guatemala no puede crecer 6, el PIB potencial de Guatemala es entre 3 y 3,5. O sea, si crecemos más hay inflación. La única manera que tenemos para elevar ese PIB potencial es invertir en infraestructura. Muchos dicen es que la competitividad del exportador se gana devaluando la moneda. Falso, esa es una ganancia temporal. Inmediatamente después tienes temas de inflación. Se gana la competitividad si a mí me cuesta mucho menos sacar un container de mi fábrica y llevarlo a Chicago. Tener una línea de tren que funcione, que las bodegas sean rápidas. Entonces, por ejemplo, Sochi, yo estoy seguro que va a ser extraordinario, pero Sochi fue Don Quijote de la Mancha, o sea, fue ir comprando finca por finca, finca por finca. Cuando se sacó la ley de infraestructura se pidió, o sea, lo lógico es que pudieran surgir ideas y que el gobierno te facilitara, pero lamentablemente sacaron la ley de infraestructura prioritaria, las rutas ya trazadas. Y un directorio que, bueno, el ministro de Finanzas, Economía, ministro de Comunicaciones van a tener un gerente, ellos están en el directorio. ¿Cuánto tiempo van a tener para dedicarle? O sea, ese debería ser gente de tiempo completo. Entonces, de cada $13 que se invierten en Guatemala, 12 son de inversionistas locales. Yo te soy franco que yo tengo mucha esperanza en el empresariado guatemalteco y de nearshoring, lamentablemente, mientras no mejoremos eso, o mientras no dejemos de poner túmulos, ¿va? Porque alguien decía el sueño de todo guatemalteco es tener un túmulo enfrente de su casa. Es así que la realización del chapín, ¿verdad? Entonces, no puede ser, ¿verdad? Entonces, mientras tengamos eso, muy difícil. Optimista, pesimista, realista, Armando, cierras. Yo diría, depende, como todo buen economista, y te voy a decir por qué. Las oportunidades reales que puede concretar no solo Guatemala, sino Centroamérica en el marco del nearshoring, depende estrictamente de las ventajas comparativas y competitivas que tengamos que ofrecerles a los que vengan. Y les voy a mencionar 3 cosas que nosotros vemos desde el banco. 3 pilares. El primero, casi nadie habla al respecto porque lo damos por sentado. Ya sabemos que tiene que estar ahí. La estabilidad macroeconómica, revestida de la estabilidad política que usualmente le acompaña y la fortaleza de la institucionalidad. Esto tiene que ser una especie de bien público. Afecta desde la calificación crediticia del país hasta las decisiones de consumo, ahorro e inversión. Segundo, un poco lo que se mencionaba por el lado de Marcelino. Más allá del valor estratégico de hacer un planteamiento a nivel de país, es que cuando nos sentamos a negociar, y esto lo digo como economista, con las grandes potencias y con las grandes corporaciones, no le llegamos a los números. Somos mercados pequeños, capacidad de producción pequeña, población pequeña, pero cuando hacemos un branding regional, como un multidestino integrado, podemos negociar. Pero para ello, el tercer punto, y que es un arroz con mango, es que hay que seguir evolucionando en otros aspectos. El marco regulatorio homologado en toda Centroamérica, predecible, confiable, por lo que mencioné, ni al dinero ni al inversionista le gusta el ruido. Segundo, cierre de las brechas de infraestructura. La inversión en energía llama a otra inversión. Esto estoy hablando de infraestructura productiva e infraestructura logística. Y en la productiva, todo. Carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, que es algo que está heterogéneo a nivel de la región, las capacidades del talento humano. O sea, el nearshoring, cuando viene el dinero, busca conocimiento especializado. Y no estoy hablando de hablar inglés. Es conocimiento especializado si estamos hablando del sector energía, si estamos hablando de mayor complejidad tecnológica, sofisticación productiva. No lo tenemos en la región. En cuarto lugar, yo diría que todo el fortalecimiento de la capacidad institucional, tanto a nivel de gobierno, empresa privada, agencias de atracción de inversión extranjera directa, que tienen el diálogo directamente con los inversionistas. Y concluyo con 2 elementos, porque ya nos quedamos sin tiempo. El tema de los recursos. Un reto para la inversión es la cantidad y la calidad de los recursos. Y la calidad se refiere a las condiciones en las cuales hagan sentido a los objetivos de desarrollo y, por supuesto, al interés de todos los participantes. Y el último eran los elementos ambientales y sociales. Un proyecto mal manejado en términos de las cautelas, salvaguardas ambientales y sociales, el diálogo
que tiene que haber la consulta pública, la socialización de los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede destruir la reputación de un inversionista y ya sabemos la calamidad a nivel social. Pero bueno, eso es un poco, y lo que decía depende es que mientras no cerremos esto, pues seguiremos esperando tener nuestro túmulo frente a la casa. No es lo mismo dividir por 18 millones que por 40 y largos, 45, 50 y pocos, sí, ¿no? sí. No soy economista, pero De acuerdo, sí. costo unitario es el costo unitario. Luis, Armando, Marcelino, muchísimas gracias y a por todas.